Pero vamos a ir ahora, así nos lo hacemos esperar a nuestro compañero Valentín Darquizán de la columna de Economía, a ver si ahora sí nos escucha. Hola Valentín, ¿cómo Hola estás? Valentín, Facundo, Donna, hola. Martina, te saludan. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, ¿Nos escuchás bien? buenas tardes. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, antes de preguntarte de qué nos vas a, con qué nos vas a deleitar en esta batalla económica que estamos tratando de dar, contanos quién es Valentín Darquizán, así conocemos un poco. No esperaba la parte de la presentación, pero está bien. Soy estudiante de economía Ahí del va. último año, integrante del grupo de estudio Surplus, que creo que por eso nos contactamos. Ahí va. Es un grupo de estudio, eh, becario de investigación de institutos de investigaciones económicas, y bueno, tampoco mucho más porque no está bueno hacer un CV acá. Claro, bien ahí, bien ahí. Buena onda. Eh, bueno, contanos más o menos por dónde la ves, con qué nos vas a traer en esta primera columna que vamos a tener en este año, en esta temporada. Hay muchas cuestiones, no sé si coincidís en esto de que la batalla que hay que dar hoy es una batalla económica, ¿no? De lo discursivo, de la discusión política, social. Sí, yo creo que hay un poco de sobreinformación, digamos, de Bien, sobredata. Se hablan sobre tantos temas distintos a la vez que un poco es difícil de dilucidar qué es importante en términos de relativo, digamos, qué es importante y qué no, qué cosas van a pasar o qué no. Entonces, sí, es un poco, está bueno dilucidar, digamos, qué es lo relevante de lo que se discute. Hay un poco es de eso, digamos, de información dispersa por todos lados, económica sobre todo. Muchas veces es complejo ver qué cosas son relevantes en comparación con otras. Entonces, en un primer término, si vamos a hablar de eso, digamos, ¿dónde estamos hoy con el gobierno? bien, Casi 3 meses de la asunción y hacia dónde vamos, digamos, que fue un poco lo que pasó en este discurso. bien. Entonces, digamos, con esta lógica, un poco para empezar hablando del discurso, que, bueno, por las dudas, el viernes fue el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que Sí. dicho así no parece muy importante, pero bueno, suele tener relevancia, sobre todo el primero de los 4 años de gobierno, de todos los gobiernos que asumen, suele ser importante porque un poco se hace una revisión del estado de la nación que te dejan, eh, y de cuáles son los principales puntos a tratar que el Ejecutivo va a mandar al Congreso. En esta lógica, bueno, un poco el discurso de Milei fue, no sé, 1 hora y 10 minutos, bueno, 50 minutos fue agresiones a distintos sectores, que es un poco no era no era algo nuevo ni algo que sorprenda, y los últimos 20 minutos está condensado un poco lo más importante de hacia dónde vamos. Pero en un primer punto es importante remarcar, digamos, que el discurso tiene una lógica refundacional del Estado argentino y de la nación, que dicho así parece muy grandilocuente, pero que es un poco que demuestra de un sentido más político la discontinuidad de los discursos, digamos. Los últimos gobiernos que han asumido bien como, sobre todo bien como a cambiar el rumbo de la historia de la nación. Milei habla de los últimos 100 años, de Ujú. que hay que refundar todo, medio como que hay que quemar todo y empezar de nuevo. Sí, Eh, y un poco es esto, es como una lógica muy aspiracional de refundar del Estado argentino y un poco políticamente la idea del discurso es aislar a un sector para dar paso a un montón de reformas que, bueno, para ellos son sumamente necesarias. Por eso quería poner la primera imagen que les pasé. bien. Bien. Un poco esto, nada, un poco más en el sentido político, estos son los gobernadores de las distintas provincias. Sí. Bueno, ahí está Rodríguez Sá, que se coló, no sé bien qué hacía ahí, que es expresidente. Pero bueno, estuvo invitado en la foto. Pero ahí están los gobernadores, bueno, ahí está Nacho Torres, que hace poco tuvo un conflicto, y Kicillof Claro, que dándose la son los que están mano. dando la Un mano. poco lo que Milei trata de políticamente aislar es este sector, digamos. Se Claro, venía viendo una alianza un poco rara, porque Nacho Torres es del PRO incluso, ni siquiera de los gobernadores radicales, claro. con gente como Kicillof, y es un poco el discurso trata de aislar ese sector y decir, bueno, aislemos a lo que ellos llaman kirchnerismo, que es un poco un significante vacío, pero es la manera que Milei tiene de negociar, de bueno, los gobernadores que no forman parte del peronismo,
aislarlos, y ni siquiera del peronismo, más del peronismo ligado al kirchnerismo, porque Fajaldo negocia con el gobierno, Sí, aislarlos y tener la fuente de negociación con los gobernadores, digamos. Pero bien. esto es un poco más, sí, decime. No, no, que digo, en esto de aislar también es como juntar a todos los gobernadores en lo mismo, digamos. Él no separa tampoco en gobernadores de tal fuerza o de tal otra. Es como que son los gobernadores. No importa si Bueno, son sí, del no, ahí peronismo o vamos, ahí vamos a radicales. volver, ahí vamos a volver. Ahí Bien, yo tendría un punto importante. bien, Yo creo que el discurso, digamos, en los hechos es muy distinto a lo que él dice en el discurso. bien. Pero bueno, ahí vamos a llegar a eso. Pero en un primer punto, digamos, cómo llegamos hasta acá, digamos, cómo llegamos a este discurso y a esta idea de refundar la nación. Y ya sí, un poco más en el sentido económico. Llegamos con yo no quiero repetir cosas que han sido repetidas en 3 meses, he hablado de economía en todos lados, ha sido repetida hasta el hartazgo, pero bueno, es necesario. Una reducción brutal del déficit fiscal, del gasto, sobre todo, por el lado de los gastos, una reducción brutal del gasto, eh, que en el primer mes, digamos, o sea, el déficit en consolidado de la nación se conjuga en el año, digamos. Que un mes te dé superávit fiscal no significa que vos vayas a tener superávit todos los años. Claro, Todo, digamos, no vas a tener superávit consolidado el año. Es que te dio un mes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Estado Nacional hoy no pagó Camesa. Camesa es la productora de energía nacional que depende de los pagos del Estado. Es un pago importante. El Estado suspendió el pago. El Estado en algún momento va a tener que pagar eso, por ejemplo. claro, claro, Y ahí salió, entre otras cosas, pero bueno, claro. veamos, una reducción más o menos se quiere hacer una reducción más o menos de 5 puntos del déficit, eh, en un año, como para tener una comparación, porque cuando sale en porcentaje del PBI es complicado tener una comparación de lo que se dice. El gobierno de Macri en 4 años llevó el déficit de más o menos 6 puntos del PBI, en 4 años lo llevó a 1 punto del PBI. O sea, redujo lo que quiere reducir este gobierno en un año en 4. Claro, Y fue problemático, por lo menos problemático. Digamos, no sé si fue tan sostenible, digamos, el gobierno de Macri termina como termina. claro. O sea, como para tener comparación de lo que se quiere hacer en un año, digamos, el sacrificio. Bueno, y cómo se licúa, bueno, ahí quería mostrar la imagen 3 que les pasé, como para entender dónde se hace el ajuste. Vamos a tratar de ponerlo y de última decirnos si está bien. ¿Es Sí, esa? perfecto, perfecto. Bien, Sí, es perfecto, eso. perfecto, Más que nada era perfecto. para mostrar la cuantía, digamos. Tenés el ajuste más importante en jubilaciones, es de las partidas más importantes del gasto, tenés 40%. No sé si se llega a ver, pero era más que Sí, nada sí, para sí. tener comparación. Digamos, en términos reales, las jubilaciones, lo que se cobraba en diciembre, hoy hay un 40% menos de poder Claro, adquisitivo de las claro, jubilaciones, que es una de las partidas más importantes que tiene el gasto. Bueno, transferencias a provincia, acá se ve por qué el conflicto con las provincias, tiene claro, casi el 86%. Eh, la obra pública fue suspendida casi de cuajo, o sea, ya no hay más obra pública. Hay obras paradas por todo el país. O sea, de acá se hace, de esta manera se hace la reducción del déficit fiscal. ¿Cuál es la de ese cuadro? ¿Cuál es la que está más baja? ¿Dice gastos capital? ¿Puede ser? ¿O estoy Sí, leyendo? pero lo que pasa es que no todo es la misma relevancia en el presupuesto, digamos. Bien, O bien. sea, jubilaciones y pensiones Claro, es como es lo más o más. menos un 60% del presupuesto público total, Claro, un poco menos. O claro, sea, redujo un 40% en valor real, pero eso es muchísimo en dinero. O sea, lo que más te aporta al ajuste del gasto son las jubilaciones. claro. Te hago una pregunta con respecto a este cuadro que se la puede estar preguntando a alguien en su casa, una señora que puede estar mirando este programa o algún adolescente que también puede estar mirando este programa. ¿Qué tiene que ver el único ítem que va hacia arriba? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Es para entenderlo nomás, para tratar de entender el cuadro. Intereses, Sí, sería. lo único que tiene que va hacia arriba es intereses de la deuda. De esos son intereses de la deuda. Bien, eso es lo único que Eh, subió, digamos. Sí, lo que pasa es que son pactados los intereses de la deuda. Porque eso de Ahí va. debe, no hice la visión final, pero esos son intereses de la deuda con el FMI. Bien, Eso está pactado en los acuerdos con FMI de repago por Argentina. Hizo el acuerdo con Macri primero, después renegocia con Guzmán, que tarda 2 años. Bueno, eso está pactado.
Si los intereses crecen, no es una decisión, De digamos, este gobierno, sino ya de algo. arbitraria, sino que es algo que está pactado. Bueno, se Claro. podía decidir no pagar, bueno, no importa, es un tema muy complejo. Pero sí, crece porque está pactado los intereses de la deuda. Bien, 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 bien. Sí, seguí con lo que vos quieras, ¿eh? Dale. Un poco es eso. Y de nuevo, ¿por qué el déficit cero, digamos, es muy costoso socialmente? De hecho, un poco la pregunta, yo acá tengo muchas más preguntas que respuestas, y en general va a ser la columna va a estar guiada en eso, porque mi ley es una sorpresa constante, eso seguro. Eh, es la sostenibilidad de esto, digamos. Claro, ¿Cuánto se sostiene un programa así? De nuevo, por lo mismo, porque yo me pregunto, y se pregunta mucha gente, digamos, el programa de Macri fue esto, pero en 4 años. Lo que claro. se quería hacer en un año son 4, se hizo en 4 y fue recontra insostenible, digamos, de hecho el gobierno termina perdiendo en primera vuelta por 15 puntos, y ya la situación era muy mala. ¿Cuán sostenible es esto? Bueno, yo no tengo la respuesta a eso. Si yo te digo, desde los números es increíble. No se ha hecho un ajuste así nunca en Argentina, por lo menos en la historia democrática. ¿Cuánto aguanta esto? Bueno, es una pregunta muy importante, digamos. O sea, también cuánto aguanta y todavía faltan cosas. Ese es el tema. Faltan muchas cosas. Por ejemplo, el ajuste tarifario y energético todavía no se hizo. Claro. O sea, subsidio a la energía, a la luz, al gas, a la electricidad, ya lo dije, todavía no se hizo. Esa parte no está hecha. Y el ajuste va a ser brutal sobre las tarifas, porque ya se anunció cómo va a ser el ajuste. Que si quería un poco lo comento, Dale, dale. va a ir a un ajuste de consumo está planteado un índice, bueno, vos tenés que cobrar una cierta cantidad menos de una cantidad de salarios mínimos vital y móvil, y una vez que vos superes un 10% de consumo máximo, va a empezar a rodar el ajuste. Claro. Es un ajuste brutal, digamos. No sé cuánto van a ser los aumentos de tarifas, supuestamente se quiere hacer en 3 meses, pero eso va a pegar mucho, sobre todo va a pegar mucho en el salario, que ya viene muy golpeado. Va a pegar en comercio, digamos. Van a subir los costos de los comercios. Hay que ver cómo eso también pega. Faltan, por ejemplo, aumentos de transporte todavía suben, digamos, faltan, Claro. sobre todo en el conurbano, en el AMBA, que es donde concentra más población, todavía falta. Faltan cosas, o sea, no es que corregiste el tipo de cambio, devaluaste a principio de gobierno, hay aumentos en todo, en bienes y servicios, además, y ya está. Todavía faltan cosas. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, no veo al gobierno, por lo menos por ahora, diciendo, bueno, retrocedamos un poco. Veamos cómo hacer esto un poco más tolerable, sino que lo veo, nada, sube la apuesta todo el tiempo. Sobre todo ya incluso hasta con provocaciones. Sí. Claro, No sé, lo último fue lo de Telam. te Antes habla, había sido lo del Ali, que es un poco hasta gracioso. Pero todo el tiempo sube provocaciones. Digamos, desde pelearse con cantantes hasta cerrar un medio público con un montón de empleados, pero todo el tiempo sube la apuesta con el nivel de virulencia con el que hace las cosas. te hago una pregunta, Valentín. Te habla Martina. Sí, ¿Y qué tan trágico justo. puede ser? Ya que no podemos responder qué es lo que va a pasar o qué, a grandes rasgos. Esa es ¿Qué tan? bastante difícil también. Claro, La esa pregunta. tampoco tiene respuesta, ¿eh? No, Pues, sí, creo que yo, digamos, analizo un poco los números sí, y te digo nuevamente esto, yo no sé cuánto sostenible es esto. Ahora, también claro. te digo, cuando la crisis social un poco que se manifiesta, no sé si es tan predecible saber dónde termina. Claro. O sea, sabés cómo empieza, digamos, no sé, saqueo, por ejemplo, en el 2001, Claro. en el 89 fue un poco una crisis un poco más, también de saqueos, pero con otras características, con una hiper. No sé bien cómo eso, hasta dónde llega. O sea, no sé, en el 2001 por represión tuviste 20 muertos. Horrible, nunca quiere que pase Claro. eso. Y eso un poco fue lo que termina haciendo que la Rúa renuncie, porque era imposible sostenerlo. Ahora, no sé dónde puede terminar. Digamos, viéndolo en significancia, en números, la pobreza en el 2001, cuando De la Rúa se va y después Dualde entra y devalúa, llegó a más o menos 65 puntos. Ahora, De, en qué promedio está?
Bueno, salió una medición de la UCA, Sí. que la medición de la UCA siendo sincero, tiene un montón de problemas, digamos. La UCA mide de una manera, no voy a decir mal, por respeto, pero un poco polémica ahora, con el gobierno de Alberto Fernández y con el gobierno de Macri. Mide siempre igual de raro, por lo menos. La metodología es rara de medición. Pero hoy más o menos se calcula que estaría cerca del 47-48%. ¿Por Faltan los datos del qué, INDEC. perdón, por qué decís que es rara la metodología de investigación? No, porque la metodología de medición extrapola datos, digamos, que es complejo y no es tan robusta como la que hace el INDEC. Lo que pasa es que el INDEC mide con un montón de rezago. La UCA mide Claro. todos los meses. O sea, saca el dato todos los meses. Pero la metodología no es tan robusta estadísticamente. Acá hay un montón un poco más complejo de poner estadísticas. La metodología de la UCA, lo que tiene es que te da todos los meses te da datos la UCA. Eso está bueno, porque de última, si la UCA mide mal, como mucha gente piensa, acá me hago eco de algunos comentarios, de última te mide mal siempre. O sea, te estaría dando la tendencia que estaría bien porque está siempre medida igual. Pero tiene el problema de que es muy poco robusta, digamos. Claro, De claro. todas maneras, como digo esto, el presidente usó el dato de la UCA en el discurso, digamos. Sí. Bueno, ahí. No sé si en un momento lo dijo. Sí, Dijo, hoy sí. estamos cerca del 60% de pobreza. Usó el dato de la UCA, no sé por qué. Porque eso no habla bien de su gobierno. Porque si nos tomamos bien el dato de la UCA medía en diciembre, medía 45, 46, y miden después de la devaluación, post gobierno, estos primeros 3 meses mide 60 casi, Claro, 57. claro. Claro. Quiero preguntarte una cuestión ahí que quedó al pasar, que decías, bueno, esto de cómo el marco es diferente a las crisis económicas. Nombraste dos, la de Alfonsín, la de la hiper de Alfonsín y la del 2001. Pero mucho se ha dicho desde incluso periodistas que por ahí son más afines al gobierno o de los mismos funcionarios, de que con estas primeras medidas se ha evitado la hiper, ¿no? ¿Esto es así o no la ves? No, 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 bien, no. No hay fundamento para decir que Argentina estaba en una hiperinflación. No hay fundamentos reales, digamos. Después yo lo entiendo desde lo discursivo, se quiere vender una situación que era, digamos, se quiere vender que íbamos en una situación tan mala como para, bueno, decir después tenemos un dato un poco mejor, bueno, claro. ya lo que te evitamos. Ahora no había fundamentos. Y está bueno, y lo tengo para decirlo, de dónde sale. El presidente de nuevo volvió a hablar. Una IPA en definición económica es tener 50% de inflación mensual. Bien. Eso es en términos técnicos. Ojo. Eh, el presidente dice, en diciembre estaba corriendo la inflación en un momento dice la mayorista estaba al 52% mensual, que eso te da más o menos 15.000% anual. Nada, no importa. Bueno, vieron lo que le decía de la UCA, que la UCA un poco extrapola datos, digamos, Ujú. y eso es lo que lo hace que la metodología sea poco robusta. Bueno, el presidente hace eso a la enésima potencia con el dato de inflación. Toma un dato de inflación de una semana y lo extrapola todo el año. Claro. O sea, eso por lo menos cuestionable. Y yo con lo que dice el presidente sobre la inflación diría que está mal, digamos, muy mal. Porque extrapola un dato de una semana a un montón de días. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque en esa semana vos corregiste precios, digamos que corregiste precios, había precios que estaban atrasados respecto al costo, algunos precios como tarifas y demás, vos corres como transporte, tipo de cambio, y agarraste ese dato y lo dijiste, bueno, lo extrapolo a todo el año. Si toda la semana me dieran así, bueno, sí, si toda la semana te dan como la semana de cuando asume mi ley, que es la semana del 11 al 17 de diciembre, bueno, sí, ahí sí tengo una hiper, pero bueno, no poder agarrar ese dato. Claro, claro. Mal. Por eso te hace dato. No hay fundamento. Si no hacía nada, más o menos se calcula que hay una inercia del gobierno. Si vos no haces nada, hay una inercia en Argentina del 10% de inflación, hoy. Si no haces nada, tenés 10% de inflación seguro. Ahora, ¿eso no es una hiper? No. Tenía muy malos datos, digamos. Muy malos datos de inflación, sí. Una inflación que se venía acelerando, seguro. Ahora, no tenías una hiperinflación, sin duda. Claro, Eso sí, no tengo duda de que no tenías una hiper. claro. Recién decías esto de que ves que es poco sostenible y también yo le agrego sustentable también lo que se está haciendo hasta el hasta el momento. Pero, ¿qué hubiese pasado, siempre pensando en materia económica, fiscal, tributaria y demás, si hubiese avanzado, por lo menos en la Cámara de Diputados, la ley de bases? ¿Cómo la ves ahí? Porque había un paquete fiscal,
que lo retiraron, incluso antes de no me acuerdo bien si cuando se votó en general ya lo habían retirado y después, no me acuerdo bien cómo No, fue eso. se vota en general, ¿Ahí ya lo habían y ahí retirado? también O no, después? no, el paquete El fiscal paquete fiscal, no se me saca la acuerdo de semana eso. anterior, La para que lo semana- voten Ahí justamente. va, ahí va, ahí va. Pero digo, ¿cómo la ves si hubiese avanzado la idea esta fiscal, económica, tributaria que tenía Milei? El paquete fiscal un poco iba más, increíblemente un poco más por el lado de los ingresos, digamos. Hoy vos podés reducir el déficit por el lado de los egresos, digamos, por el lado de los gastos, o por el lado de los ingresos, digamos, subiendo o redefiniendo algunos impuestos. El paquete fiscal iba un poco más por el lado de los impuestos, que ahí tenías impuestos a las ganancias, que volvía, que bueno, que hoy vuelve, igualmente hoy podríamos hablar lo mismo porque hoy está volviendo. Hoy se anunció que iba a volver el impuesto a las ganancias, que se lo iba a tratar. Iba por el lado del impuesto a las ganancias, tenías una parte de retenciones que se discutió mucho, tenías una parte de una moratoria que la verdad que era un problema, y tenías una parte de un blanqueo que también la verdad que también era un temita importante porque era bastante vergonzoso el tema del blanqueo, cómo estaba Claro. planteado. Pero tenías un poco más por el lado de los ingresos. Eh, ¿Hubiese sido distinto? No lo sé. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una estrategia de ahogar a las provincias. O sea, hubiese habido menos reducción de ingresos para las provincias que hubiese repercutido, porque el ingreso a las provincias repercute en las personas. No lo sé, porque un poco la estrategia es esa, es un poco ahogar a las provincias. Eh, pero igual ahora lo vamos a ver, porque parece que la ley vuelve entera, digamos, en Sí, parte de la negociación. es parte de la Y, idea. sí, es parte de la negociación. Eh, y un poco preguntando, un poco revolviendo, digamos, volviendo a la pregunta de Martina, creo que me la hizo, Sí, el tema de hasta dónde puede llegar, digamos, las consecuencias de un ajuste. Eh, y también un poco volviendo a lo que dijiste vos, yo no sé si esto no es sostenible. Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Hasta dónde es sostenible, digamos? Porque eh, creo que hay un clima perfecto para esto que se está haciendo, digamos. Hay un convencimiento de muchas personas o muchas partes de la sociedad de que esto era inevitable. claro. Eh, y de que era inevitable y de que había que hacerlo así, que es El que famoso shock, creo que lo más digamos. importante. Entonces, qué sé yo, mientras la sociedad te apoye, eh, Claro, también esto es lo sostenible. que se Claro. dice es que esto también es culpa de gobiernos anteriores, de tantos años de peronismo, del kirchnerismo, y que esto tenía que pasar. Es verdad lo que decís. Sí, Mucha gente está convencida de que lo que está pasando está bien. Sí, yo creo que también sería un poco, siendo, digamos, nobleza obliga, si ganaba Massa en ese caso, el ajuste hubiese pasado. Digamos, sí, porque no es algo que yo me estoy inventando, digamos, algo que decía Massa propio. Digamos, el problema del ajuste no es tanto que se iba a hacer ajuste, porque creo que iba a hacer ajuste, con todos los candidatos que podían ganar, se iba a hacer ajuste. El tema es cómo, digamos. Por ejemplo, a este ajuste, lo que le falta es una política de ingresos, digamos. Fíjate que el gobierno libera todos los precios de la economía. La energía, el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio no lo libera porque no puede, pero devalúa un montón. Devaluó más o menos el 52% y subió el tipo de cambio nominalmente un 120% en diciembre. Libera el precio de la energía, libera el precio de transporte. ¿Cuál es el único precio que no libera? Es el salario. claro. Digamos. El salario es el único precio que no libera. ¿Por qué? Porque no hay política de ingresos. Y como no hay política de ingresos, digamos, el ancla, yo discuto contra un montón de personas, digamos, que incluso admiro, pero para mí el ancla no es fiscal. O sea, sí, el ancla es fiscal, pero en realidad el ancla más importante es el salario real. Claro. Digamos, digamos, lo que contiene hoy la inflación es el salario real, donde vos ves una bruta bajada de salario real. Y eso vos tenés datos de jubilaciones, todavía no tenés datos de salario real. Que las jubilaciones en realidad también es un salario para aquellas personas que no trabajan. Pero fíjate que vos en las jubilaciones, que es donde más podías ajustar, el gobierno donde más ajustó, que bajó un 40% de manera real. Sí, ¿Había espacio para otras cosas? Sí, yo creo que sí, había espacio para otras cosas. Había espacio para muchas otras cosas. Por ejemplo, el ajuste que le hace a las universidades. claro. Mantuvo el presupuesto del año pasado.
para vos actualizar a precios de hoy los presupuestos universitarios, podrías podrías sacar del régimen de subsidio a Mercado Libre, por ejemplo. O sea, es equivalente el presupuesto que reciben en términos de subsidio Mercado Libre por ser parte de Economía del Conocimiento, que es una ley especial, y con eso podés actualizar el presupuesto de todas las universidades. Claro. Entonces Ok. sí hay espacio, digamos, los estados hacen ajustes y distribuyen y redistribuyen los costos y beneficios. Digamos, eso es Claro. una decisión. Es una decisión de quién paga el ajuste y cuánto paga el ajuste. Era imposible, creo yo, esto es mi visión, que una parte del ajuste no lo pague el salario real y no lo paguen aquellas personas que tienen menores ingresos. Ahora, que lo paguen a este nivel, yo creo que sí era evitable. Ay, Hemos perdido. No, se eh, despidió, la tiró la y tiró y se fue, ¿eh? desapareció. La tiró y se fue. Capaz que se quedó sin tiempo el Zoom, ¿eh? Capaz que se quedó sin tiempo el Zoom. Sí, se quedó sin tiempo el Zoom. Eh, Ay, llegó justo, muy bueno. Llegó justo. Pero vamos a tratar de tenerlo un ratito más porque me quedé con ganas Sí, sí. de, de preguntarle algunas cosas más. Eh, Muy porque la verdad que loco. la tiró y se fue, ¿eh? Sí, terminó Es con como quedamos que todos ahí mudos. era evitable lo que está Claro. pasando. No es dato menor. Y era evitable porque se la está dando la casta. No, Sí, a la casta, la casta- del pueblo. Claro, pero no sé si yo entendí mal. A los que comen a la canasta, más vale. Sí. No sé si yo entendí mal. eh, o dijo, o Valentín dijo algo así como eh, esto, ¿no? De que era una decisión quiénes iban a pagar el ajuste, que al fin y al cabo lo íbamos a pagar todos, Pero no es pero esta forma. no de esta forma. Claro. ¿No? Yo te escuchamos todo lo mismo. O No sea, tan invasivo. ahí está la cuestión. Sí, porque pega directamente en el salario mínimo que se encuentra en todos lados. No, sí, tremendo. A maestros le deben sueldos del año pasado todavía. Y médicos también. Supuestos he visto. aumentos que tenían. Claro, de ahí que tanto paro. Y bueno, y además, bueno, lo que me quedó preguntarle, vamos a ver si lo podemos conectar en un ratito de vuelta a Valen para terminar esta cuestión. Es esto que decía del salario real, porque ahí me pongo, viste, me quería poner en modo fantino y preguntarle para que lo entienda todo el mundo, esto de qué es el salario real, ¿no? ¿Es lo que nosotros cobramos directamente, el salario neto, o qué es lo que podemos hacer con ese salario, ¿no? Porque... si vos cobrás 200, pero el alquiler te sale 150, Claro, el real sería 50. claro, no ¿cuál sería el real? ¿No? ¿Qué son los 200? ¿Son los 50 que te quedan para, bueno, comer y que se subsistir? contempla, Sobrevivir. claro. Casi sobreviví con Ahí está la 150 cuestión. pesos. Ahí está la cuestión. Bueno, este voucher que tenemos hoy Ah, no me digan todavía cuánta plata me ¿Qué? van a dar para el ¿No? voucher. Que sea sorpresa. Bueno, Ah, dale, dale. veamos. Ahora en un ratito vamos a salir Del salario real, del salario real. te lo vamos a... Dale. Dale. Vamos, ahí ya se está conectando Valentín eh, para seguir charlando. Ya en un ratito vamos a salir a la calle, va a salir nuestra compañera Donna y el querido Facu Sangerle, nuestro amigo y productor a partir de esta temporada. Van a salir a la calle a buscar la respuesta de las fuerzas del La cielo. resistencia de las La góndolas. resistencia de las góndolas. Vamos a salir a buscar a ver qué está pasando ahí. Y bueno, esperemos que no nos echen del No, lugar no, donde- porque somos profesionales. Nadie se va a dar cuenta ahí que está siendo grabado ni nada por el estilo. Vamos a tratar de no sacar rostros, Lo estamos solamente deseando, me voces. Claro. Entonces no tenemos ningún problema De la después. del cuello, Del cuello para abajo. Del cuello para abajo. ¿Escuchaste, Facu? Avísame, Val, si se conecta, si ya lo tenemos ahí en algún momento por el Meet. Me quedó preguntarle eso del salario real. Me quedó preguntarle el tema consumo, el tema ventas, el tema compras. ¿Cómo está esa situación? Vieron que los que son economistas están todo el tiempo ahí viendo cómo sube, cómo baja esa cuestión.
porque eso también repercute de alguna forma en nuestra economía, en los precios de todos los días. Si llegamos, vamos a tratar de preguntarle por el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Que no se ¿Cómo está se moviendo. regula? Claro, ¿qué hace que el dólar se mueva? ¿Qué hace que el dólar suba? ¿Que el dólar baje? ¿Que el dólar se estanque? ¿No? En algún momento podríamos ver en qué dólar podemos invertir, ¿no? El otro día salió una Una cosa, no, aplicación. tenés que empezar a invertir en el MEP. Hoy es un buen día para Dólar invertir en MEP, MEP. sí. Escuché. Bueno, veremos. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tenemos ahí a Valen de nuevo? A ver si lo podemos saludar. Ahí está. No, Se yo ríe. no voy a decir cuándo va a estar el dólar mañana, te aviso. Ah, Resta listo, con listo. el resto del año. Listo. Bueno, entonces no te vamos a preguntar por eso. Estábamos diciendo que la lanzaste y se te cortó. Esto Sí, de que pero justo, terminé la frase. el ajuste lo íbamos a pagar todos al fin y al cabo. Eh, sí, un poco, nada, un poco para terminar la idea anterior, el punto era que el gobierno sí tiene el espacio para decir quién lo paga o cuánto lo paga. Porque no, de nuevo, o sea, sí, era imposible plantear un ajuste de estos niveles sin que el trabajador común, que es el de menores ingresos, pague una parte del ajuste. Era inevitable, creo yo. Claro. Me parece que eso sí era inevitable. Ahora, que lo pague de esta manera, sí era evitable. Que lo paguen los jubilados de esta manera, nuevamente, los jubilados pagando este nivel de ajuste, sí era evitable. Pero bueno, de nada, son un montón de discusiones que creo que se ha corrido tanto la discusión, digamos, la teoría de la ventana rota, digamos, se ha corrido tanto la discusión, a mi gusto a la derecha, que bueno, que hoy parece imposible, digamos, plantear en estos términos la discusión muchas veces es complejo. Sí. Queríamos preguntarte esto de que quedó ahí en el aire, esto del Sí. salario real. ¿Qué es el salario real? ¿Qué lo compone? ¿Es lo que nos ingresa directamente? ¿Es lo que podemos hacer con esa plata que nos ingresa? ¿Qué es el salario real? Así lo podemos entender. Claro. Digamos, vos, el tener un salario nominal, digamos, lo cobras todos los meses, lo que tienen las personas, digamos, es el salario nominal, digamos, lo que vos cobras todos los meses, descontada la inflación. ¿Por qué descontada la inflación? Digamos, es cuántos bienes y servicios compra el salario realmente. Digamos. Bien, Porque si vos cobras 100 un mes, te sube 100 pesos al otro mes, bueno, subió 100%, digamos, pero tenés la inflación 200%, bueno, no subió nada en realidad. claro. Eh, o sea, lo que importa es cuánto compra el salario en términos de bienes y servicios. Bien. Es eso. Claro, ahí está tenemos un problema de salarios. Una matemática ¿Eh? pura. Totalmente. De lo que tenías preparado, qué más tenés para comentarnos? A ver si... Eh, bueno, un poco eso fue dónde estamos, digamos, la idea de responder dos preguntas un poco básicas, dónde estamos, digamos, hoy con Bien, esto y dónde vamos, digamos, que es digamos, lo que pasó en el discurso. Para decir algunas cosas buenas del gobierno, que hay algo que es verdad que el mercado financiero le responde, digamos. bien, Tenés un tipo de cambio estable, tenés precio de los bonos y las acciones y el riesgo país, el precio de los bonos y las acciones subiendo y precio de digamos, y el riesgo país bajando. Digamos, alguno se preguntará, y yo sé que internamente se preguntará, ¿de qué carajo me sirve a mí que el riesgo país baje? claro. Y lo entiendo, digamos, a mí en qué me sirve, y lo entiendo, y lo comprendo. Ahora sí, es un número importante porque significa que en algún momento Argentina va a poder volver al mercado doméstico de crédito. Y de nuevo, ¿y a mí qué carajo me sirve que Argentina vuelva al mercado de crédito internacional? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mucho del problema de la inflación que tenemos hoy es un poco por eso, digamos. Porque el Estado nunca pudo financiar su déficit, digamos, a través del mercado de crédito, lo tuvo que financiar con emisión, y bueno, la inversión efectivamente tiene un problema que genera inflación. No es el único problema, pero es un problema. Y entonces eso termina repercutiendo mucho digamos, en la vida corriente. Es muy complicado y yo creo que es un poco invendible los éxitos en el mercado financiero para las personas en general, pero sí es importante, digamos, se debe decir que al gobierno el mercado financiero hasta ahora le responde. También debo hacer un disclaimer. A Macri le respondió el mercado financiero hasta las PASO, digamos, del 2015 hasta el 2019, el mercado le respondió mucho. Digamos, le dejó de dar crédito en el 2018 cuando va el FMI, pero le respondió extraordinariamente. Digamos, no estoy diciendo que esto sea un éxito. Ahora, es Bien. verdad que el tipo de cambio está estable,
y que los precios de los activos financieros argentinos vienen subiendo muchísimo, digamos. Eso es cierto y es verdad. Dicho, de este panorama, eh, ¿cómo se hace el ajuste? Que se ha hablado muchísimo, que es, el ajuste se puede hacer, digamos, si nos planteamos que no vamos a subir impuestos, que es lo que se plantea Milei, porque no va a subir impuestos ni va a redefinir muchos impuestos, salvo de las ganancias. Se corta un brazo, dijo, si sube un impuesto. O si crea uno nuevo. Bueno, se la Sería dejamos épico pasar tener un porque, presidente bueno, con un solo brazo. y bueno, Milei, de hecho, votó a favor de sacar el impuesto a la ganancia. Y Sí. hoy va a volver a ponerlo. Pero bueno, uno entiende que están en campaña y bueno, eso ponele que se lo entendemos, digamos, Sí. es algo que pasa bastante habitualmente. No voy a echarle la culpa a Milei de ser el único que ha dicho cosas que no va a cumplir en Verdad. campaña, sobre todo para ganar votos. Dicho esto, el ajuste se puede hacer si sacamos la parte que no vamos a subir impuestos, sobre todo los que son más, los que no son regresivos, pero no importa, se puede hacer reduciendo partidas, digamos, reduciendo partidas, que es sacando partidas del gasto, digamos, no sé, hay subsidios, los sacan, yo no los pago más a estos subsidios. Bien. O haciendo licuación. La licuación, ¿qué es? Es lo que hace con el presupuesto, digamos. Milei lo que hace es trabajar con el presupuesto de masa. Alberto Fernández, perdón, casi que me olvido que fue presidente el último año. Trabaja con el presupuesto de masa, pero en términos nominales. Entonces, como vos tenés la inflación corriendo tan alto, eso se reduce por el Claro. propio efecto inflacionario. ¿Qué es lo que ve mucho cierta parte del mercado financiero, que es un poco la desconfianza todavía? Es que el ajuste en gran parte está haciendo por licuación, digamos. Dejando partidas estables. Por ejemplo, universidades, por ejemplo, jubilaciones. O sea, no la saco, porque bueno, es imposible, pero las dejo ahí, no las aumento nada, o las aumento muy poco, cuestión que la inflación me reduzca eso realmente, de manera real se reduce, y entonces eso, ¿qué pasa con el ajuste por la ecuación? El ajuste por la ecuación, medio con el refrán, es pan para hoy, hambre para mañana, digamos. El ajuste por la ecuación de hoy es la expansión fiscal de mañana, que es una frase de Leandro Scarelli, que ¿por qué? Y es muy real. ¿Por qué? Porque si vos tenés en plan hacer un ajuste fiscal y el ajuste fiscal se expresa mucho, o sea, o se justifica mucho por licuación, eso en algún momento vuelve, porque la partida no deja de existir, solamente está licuada. En algún momento aumenta y cuando aumenta te volvés a tener el mismo problema. Claro, nada más que con un presupuesto mayor al que tenías. Claro, no, digamos, la licuación funciona de esta manera, digamos, vos dejás la partida estable, la inflación te lo reduce Sí. en un momento. Ahora, si la inflación en algún momento se baja, que es lo que, digamos, si tiene que bajar, porque a estos niveles de consumo y a este nivel de ajuste, si no baja la inflación, casi que sería un chiste. eh, eh, Eso en algún momento vuelve, porque cuando la inflación baja, la partida queda ahí, está estática. Claro, Cuando la partida aumenta de nuevo, volvés a tener el mismo problema fiscal en realidad. claro. Y mucho de este ajuste está expresado en términos de la ecuación. Sí. Universidades, jubilaciones, subsidios por ahora, porque no han sido recortados, que son las partidas más importantes. Y, digamos, porque un poco volviendo al discurso de Milei, en un momento no vamos a sacar las jubilaciones de privilegio a vicepresidentas y presidentes. No sirve para nada eso. O sea, sí, que eso será una lucha simbólica que podemos estar de acuerdo, no, pero eso no sirve para nada, digamos. No sirve para nada en términos presupuestarios. Lo importante está en jubilaciones, subsidios, presupuesto universitario. Ahí está lo realmente importante en términos del presupuesto. Claro, claro. Ahora entiendo cuando Milei decía en campaña, voy a bajar la inflación a garrotazos. Claro, nos va a cagar a palo a todo y ahí, ahí la va, definitivamente se va a bajar. Ahí quería mostrar la foto 4, digamos, como para ver un poco, tener un panorama. A ver, vamos a ver si la Todavía no, enganchamos. sí, todavía no hay datos de actividad económica, de nuevo por esta pregunta sobre la UCA, el dato de inflación, el tema de cómo se dan los datos. Todavía no hay datos del INDEC, porque el INDEC mide con rezago, digamos, con retraso. No, ¿Esa esa es? No. no, esa por otra cosa, pero no era, esa era un apunte del presidente, lo que lo publicaron en Twitter, pero nada, no importa. Era, Es era la de sobre el Came, índice de ¿no? ventas minoristas. Claro, la de Came, la que dice Came venta minoristas. Val, si la tenés, a ver, yo te la... De todas maneras, no importa. El punto era que todavía no hay datos de actividad económica o no hay insuficiente, pero claro, creo que es notorio que la actividad económica se redujo muchísimo, digamos, y eso es importante. Digamos, con estos niveles de reducción de la actividad económica, ahí está, mirá. Eso.
ahí tenés a partir de diciembre, fíjate la caída brutal de las ventas minoristas. Y esta es una parte nada más. Tremendo. Eh, o sea, vos ahí ves, está reflejado la crisis que estás viendo en ventas de productos, que eso te repercute en toda la cadena productiva, digamos. Porque si el kiosquero no vende, después no le paga el proveedor, si el proveedor no le pagan, después no compra el mayorista, digamos, eso es una cadena. En este sentido, sí, digamos, la pegada brutal sobre la actividad económica es enorme. Eh, entonces, un poco, en Argentina, yo soy de las personas que cree que la inflación va a tener una tendencia a la baja en estos meses. No tengo ni idea después en el largo plazo. Pero Pero eso es porque por la baja del consumo. es imposible sostener la inflación como la tenés con estos niveles de actividad económica y estos niveles de salario real, digamos. Un poco la gracia un poco la gracia de hacer un plan de estabilización, que podríamos discutir si está haciendo un plan de estabilización o no, es hacer, digamos, ordenar las cuentas fiscales, reducir la inflación, pero sin tanto sacrificio en la actividad económica. Esa es un poco la gracia, porque si yo mato todos los kioscos, mato todos los supermercados, y bueno, sí, ¿quién me va a comprar si mata a todos muertos? Claro. No va a haber Baja de nada para consumo. vender. O sea, así, en estos términos es un poco más fácil. Y acá también se juega de nuevo el tema de la sostenibilidad. Muchas personas, o sea, no es eh, que Milei es una persona sumamente inteligente porque ningún tonto llega a la presidencia. Ahora, pero no es que el único que descubrió que haciendo pelota la actividad económica se podía reducir la inflación, es algo que se sabe. Ahora, todo el mundo no lo hacía de esta manera o se plantean otros planes alternativos porque es muy costoso. Claro. Sobre todo socialmente, ¿no? Costoso socialmente. Sí, sí, socialmente, obvio. Eh, pero bueno, hay que ver cómo pega cómo prosigue la actividad económica, porque parece que pasaron 2 años de gobierno de Milei, pero pasaron 3 meses. Sí, es verdad. Y falta Hay todavía. que ver cómo sigue, digamos. No, estamos en pañales todavía. No sabemos cómo hacer la actividad económica. Pues esto puede pasar un montón de cosas. Por ejemplo, en Chile, en el 2019, con otro contexto, no importa. El gobierno quiso subir el transporte de manera, digamos, si vos lo comparás con Argentina, cuando Chile sube el transporte, ¿se acuerdan de la crisis en Chile en 2019 que estalla el país, Sí. Sí. lío por todo? Bueno, el aumento que quiere hacer el gobierno chileno del transporte fue más o menos un 30% del aumento del transporte que hizo en AMBA y que se hizo, por ejemplo, en parte de las provincias. Un 30% de eso. Y se armó un lío Se armó un quilombo, digamos, por decirlo coloquialmente. Bueno, acá no sé, capaz un día el gobierno sube las tarifas discrecionalmente de nuevo y capaz que estalla todo. O capaz que no. Digamos, nunca se sabe, porque no es que uno examina a la gente y dice, bueno, no, el 30 de abril si vos subís tarifa va a estallar todo. Claro. No se sabe. Capaz no estalla nunca porque digamos, discursivamente es tan profundo o caló tan hondo en la sociedad el discurso de Milei que capaz no estalla nunca y bueno, Claro. vamos como Argentina es un país de ingresos medios, digamos, en América Latina. Es un país que tiene ingresos medios, no es un país de ingresos bajos, como otros países. Chile históricamente ha sido un país de ingresos bajos, Brasil ha sido un país históricamente de ingresos bajos, con una distribución del ingreso muy concentrada. Ahora, capaz en Argentina caló muy hondo el discurso de que Argentina no tiene que ser un país de ingresos medios, porque cuando te dicen, no, lo que vivíamos antes era una irrealidad, lo que te están diciendo lo que te están diciendo por atrás, más allá de que sea un poco inconsciente, es que Argentina no tiene que ser un país de ingresos medios. O Es decir, sea, capaz caló tan hondo que Argentina no tiene que ser un país de ingresos medios, que Argentina tiene que ser un país de ingresos bajos y tiene que ser un país con una distribución de ingresos muy concentrada en sectores de la sociedad. Y si eso es así, bueno, no sé, el ajuste proseguirá. Hay que ver hasta cuándo. Hay que ver Claro, hasta no, cuándo. digamos, es una pregunta, digamos, hay que ver Sí, hasta sí, dónde sí. el discurso eh, le gana, digamos, a la realidad, porque en 3 meses el gobierno de Milei no tiene nada más que mostrar digamos, que el tipo de cambio está bastante estable, que el precio de los activos financieros está subiendo, que es lo que te dije, porque después no tiene nada que mostrar, porque la inflación aumentó muchísimo, la actividad económica cayó, el salario real cayó, las jubilaciones y pensiones cayó, el transporte subió, el precio de la energía está por subir, o sea, no hay nada para mostrar. O sea, esto se sostiene porque la sociedad claramente ha comprado el discurso, por ahora, por lo menos. O sea, eso es medio irrefutable, porque de otra manera no se entiende.
Y sí, uno entiende por qué ha comprado. Después puede analizar por qué la sociedad compró este discurso, qué responsabilidad hay de la gente, de las personas que gobernaron antes, qué se ha hecho, qué se hizo en materia económica, no importa. Lo importante es que la sociedad compró este discurso. O sea, y hasta ahora el discurso se sostiene por eso, porque no hay ningún éxito que mostrar. Total, total. Vale, nos quedan 5 minutos más si querés decir alguna cuestión No, para no, cerrar capaz de cambiar alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Yo, la verdad que estoy satisfecho. Tengo que analizar algunas cosas. ¿Eh? Bueno, sí, dígame. No sé, No, Donita, ¿querías decir algo? Marti. No, yo estoy en un quilombo bárbaro, chicos. Sí, hay Mental, muchas como- anotaciones acá, mucha anotación. Es Muchas una cosas para googlear después. Muchas cosas para googlear. Y un poco para orientar la futura columna, digamos, en 2 semanas, los últimos 5 minutos, se propone, digamos, me faltó un poco de a dónde vamos, pero bueno, era la primera. ¿A dónde vamos? Bueno, se propone este pacto de mayo en Córdoba, que bueno, que más que un pacto es como un contrato de adición. Digamos, yo te planteo los términos y condiciones, vos fíjate si firmás o no. Claro. Que eso es un poco de lo que se le plantea a los gobernadores. Y bueno, veremos cómo sigue esto. Mucho de lo que se dice en el Pacto de Mayo son cosas bastante abstractas que hay que ver cómo son llevadas a la realidad, digamos. Que yo, por ejemplo, el primer artículo del Pacto de Mayo es inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, eso es algo que está en la Constitución. Sí. No sé cómo sería llevado a cabo, qué sé yo, tal vez en términos teóricos. No sé, pero hay algunas cositas bastante concretas. Por ejemplo, reducir el déficit fiscal, la incidencia del Estado en la economía a un 25% del PBI. Eso es algo bastante técnico y bastante preciso. Digamos, habría que ver cómo. Después lo segundo, lo que a mí me parece increíble en el sentido de que no sé cómo se va a desarrollar, discutir el sistema de coparticipación. Sí. Eso es un problema que no sé cómo se va a resolver, porque no lo logró nadie desde la reforma constitucional, nadie logró rediscutir la coparticipación en Argentina. O sea, siendo sincero, acá trato de evitar o ser prudente con definiciones muy contundentes. Ahora, me parece una locura rediscutir el sistema de coparticipación o que eso tenga algún correlato en que salga bien. No entiendo cómo. ¿Por qué? Porque la coparticipación tiene un problema metido en su fundamento, que es que hay provincias que generan recursos por mucha más cuantía de lo que reciben. Y hay provincias que generan recursos por mucha menos cuantía de lo que reciben. Entonces, hay provincias que no van a querer renegociar nunca. No. O sea, nunca, jamás. Y la provincia que más afectada por el sistema de coparticipación federal es muy reacia a gobernar, a negociar con el partido que es la provincia de Buenos Aires. Gobernada por Kicillof. Entonces ahí a mí me genera unas preguntas muy grandes en términos de qué va a generar este pacto, digamos. Y bueno, de nuevo se va a volver a discutir la ley base, bueno, vamos a charlarlo. Información nos falta, creo, hay que ver qué es lo importante. De nuevo, no me parece que lo importante del discurso sea el tema de las agresiones, bueno, que podríamos hablar políticamente qué significa eso, no importa, ni siquiera la ley anticasta que en un momento anunció, sino esto es lo importante, digamos, ver qué se está negociando en términos presupuestarios, qué significa mucho más que el sacar jubilaciones para presidente y vicepresidente, que no tiene ningún significado importante en el presupuesto. Total, total. Vale, te mandamos un abrazo grande. Si querés, para la próxima, que es dentro de 2 semanas, lo vamos a tener. Quizás ya te tengamos acá, de forma presencial. Sí, seguro. Discutimos el tema coparticipación. Me gustaría que nos Vale. cuentes en profundidad qué es la coparticipación, cuáles son las provincias por ahí que más le dan a la banca del gobierno